Hola amigos, Antonio Maeso. Este es un vídeo continuación de uno que hice en relación a una modificación de la palanca del freno de la Guzzi V7 Stone. Rápidamente os cuento que me partí el dedo gordo del pie en la bici de montaña, entonces pensé que tenía que pasar un tiempo sin poder coger la moto porque no podía cambiar. Y conforme me recuperaba, pues pensé en hacerle algo de momento al cambio para mejorar el que sea más blando y más suave. El cambio de la V7 Stone es un cambio que no es duro ni lento, pero es tirando a duro y tirando a lento, las dos cosas, ¿no? Entonces, lo de tirando a lento a mí me da igual por el concepto de moto que es, y lo de tirando a duro, pues si se puede hacer más blando, mejor. Bueno, pues mientras estudio, que ya os diré cómo modificar todas esas violetas que lleva ahí, que eso es un proyecto que tengo más adelante para hacer, para ablandarle, a pesar de darle un poco más de recorrido al sistema, simplemente os hago una puesta al día de esa pequeña transformación que le hice aquí. La puesta al día es la siguiente. Después de yo probarla por carretera, noté lo siguiente, pues que todavía pulsaba mucho antes esta palanca que esta, con lo cual no estaba consiguiendo nada. En realidad lo que estaba haciendo es la palanca más corta y sí, pues ya no le daba con el dedo roto del pie, le daba aquí, pero al retrasar aquí esta medida, lo que hacemos es que esta palanca la acortamos y de esa manera pues se hace más duro todavía. Total, he encontrado un par de soluciones por si hay algún loco ahí perdido en el mundo que ha intentado hacer algo parecido, que me extrañaría mucho. Pero bueno, os lo cuento. Las dos soluciones son, primero, he hecho más corta esta palanca, simplemente aflojando, quitando los clips y acercándolos. Con lo cual he subido la palanca un poquito. ¿Qué he conseguido al subir la palanca? Pues que el pie ya no tenga que ir en esta inclinación para cambiar, o en esta, por no exagerar, sino que ahora va más plano, con lo cual es más fácil que le dé a las dos palanquitas, digamos, a los dos pernos estos que hay aquí, ¿no? Y luego por otro lado, ¿qué he hecho? Pues he pasado esto de diámetro 14 milímetros, que creo que estaba, a diámetro, ¿a diámetro qué? No lo he medido, pero 10 o 9 milímetros. Con lo cual, pues ahora cuando lo tenga puesto, va a quedar, creo que mejor. Así que vuelvo a montarle aquí su arandelita. Esto es una barra roscada que está roscada aquí dentro y que lleva un poquito de thread lock, ¿cómo se llama esto? De fijador de tornillos. Vale, pues esto lo voy a roscar aquí. Y bueno, ya digo, después de esta vuelta que me di el otro día probándola, llegué a la conclusión, que os estoy contando, ¿no? Que yo creo que estas dos modificaciones, el subir la palanca y el disminuir el diámetro van a ayudar a que ahora parece que sí. Además que se ve desde aquí. Yo creo que se ve desde aquí, en esta posición de cámara que os estoy dejando, que ahora el pie entra mucho mejor. Y mirad, bueno, esto no es el pie, es la mano, ¿no? Pero más o menos la tengo totalmente plana, apoyada aquí en la estribera, y ahora llega y con los dos a la vez. Cambio de marcha, pero para bajar no hay problema, aunque toque porque para bajar no me molesta el dedo roto. Bueno, pues esto es una solución para un caso concreto, pero que abre las puertas para lo que los poseedores de esta moto que estéis viendo este vídeo, y que, que seáis gente curiosa, digo, en cuanto a la curiosidad de modificar y mejorar y personalizar una moto, pues os da que pensar, ¿no? Como hace conmigo. Y aquí va. Y aquí se queda listo. Así que en próximos vídeos, no sé cuándo, porque me hace falta conseguir una de estas piezas para modificarla aquí en el taller. Como digo, en próximos vídeos pues os enseñaré si mejoro este apartado en concreto del cambio. Y entre tanto, pues cualquier otra pequeña cosa o actualización que se me ocurra hacerle a esta magnífica moto. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.